Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal, el rincón favorito para todos los que suspiramos por las historias de amor, intrigas y dramas que nos llegan desde Turquía. Hoy tenemos un vídeo de infarto. Vamos a explorar esos momentos en las series turcas donde el triángulo amoroso alcanza su punto álgido, donde la chispa salta, donde los celos se desatan y donde vemos reacciones que nos dejan con la boca abierta. Vamos a analizar esas situaciones en las que parece que el amor está a punto de desmoronarse, o tal vez renacer con más fuerza. Antes de que empecemos con el chisme, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y curiosidades de sus series turcas favoritas. Denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en el drama. Hoy vamos a hablar de cómo una tal Melisa le roba el corazón a Kerem. Pero, ¿quién es esta Melisa? ¿En qué serie pasa esto? Y lo más importante, ¿cómo reacciona Hande? Prepárense porque la cosa se pone candente. Para entender bien esta bomba, tenemos que hablar de Love is in the Air una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Love is in the Air es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista. Pero sus sueños se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, le cancela la beca universitaria. Por azares del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso, lo que desata una serie de enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. La premisa, aunque sencilla, es un caldo de cultivo perfecto para el drama y la comedia, y la serie supo explotar al máximo estos elementos. Los protagonistas son Hande Erçel, interpretando a la encantadora Eda, y Kerem Bürsin, dando vida al estoico Serkan. La química entre ellos es innegable y fue uno de los principales motivos del éxito de la serie. No solo eran talentosos individualmente, sino que la manera en que interactuaban en pantalla era simplemente mágica. Se podía sentir la tensión, la atracción y eventualmente el amor que florecía entre sus personajes. Y como ya sabemos, esa química traspasó la pantalla, pero hablaremos de eso más adelante. ¿Pero dónde entra Melisa en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de la serie, Serkan tiene varios momentos de amnesia, producto de un accidente aéreo. Sí, lo sé, un clásico de las telenovelas. Pero en Love is in the Air este recurso se utiliza de una manera muy efectiva para poner a prueba la relación de Eda y Serkan. En uno de esos periodos, Serkan no recuerda su amor por Eda y aparece Melisa, una antigua amiga de Serkan que aprovecha la situación para intentar conquistarlo. Ella se muestra como la persona ideal para él, intentando ocupar el lugar de Eda. Intriga pura. El personaje de Melisa, interpretado por una actriz muy talentosa, representa una amenaza real para la relación de Eda y Serkan. Ella es inteligente, atractiva y tiene un conocimiento previo de la vida de Serkan, lo que la convierte en una rival formidable. Además, Melisa no duda en utilizar todo tipo de artimañas para acercarse a Serkan, desde fingir preocupación hasta manipular situaciones a su favor. Es una verdadera villana en potencia. Sus acciones son calculadas y frías, y siempre parece estar un paso adelante de Eda. ¿Y la reacción de Hande? Aquí viene lo bueno. Eda, interpretada por Hande Erçel, muestra una mezcla de frustración, celos y determinación. La vemos luchar por recuperar el amor de Serkan, mostrando su lado más vulnerable pero también su fuerza interior. Hande Erçel logra transmitir a la perfección la angustia de Eda al ver que el hombre que ama no la recuerda, y al mismo tiempo, la valentía de no rendirse y luchar por su felicidad. Hay escenas donde la vemos llorar desconsoladamente, pero también la vemos plantar cara a Melisa y defender su amor con uñas y dientes. Es una montaña rusa de emociones. La interpretación de Hande Erçel en estos momentos es particularmente destacable. Logra capturar la fragilidad de Eda sin hacerla parecer débil. Al contrario, su vulnerabilidad la hace aún más humana y cercana al público. Vemos cómo sufre, cómo duda de sí misma, pero también cómo se levanta una y otra vez para luchar por lo que cree. Su actuación es sutil pero poderosa, y es uno de los motivos por los que Eda se convirtió en un personaje tan querido por los fans. Esta trama es relevante porque nos muestra cómo los obstáculos externos pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas.
La aparición de Melissa obliga a Eda y Serkan a replantearse su amor, a luchar por lo que quieren y a demostrar que su conexión es más fuerte que cualquier amnesia o intriga. Además nos enseña que los celos, aunque dolorosos, pueden ser una señal de que el amor sigue vivo. Son una forma de reconocer que tenemos algo valioso que no queremos perder. Un dato interesante sobre Love is in the Air es que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla. Durante el rodaje de la serie, los actores se enamoraron y vivieron un romance que hizo suspirar a sus fans en todo el mundo. Todos estábamos obsesionados con ellos. Verlos juntos en la vida real era como ver a Eda y Serkan salidos de la pantalla. Su química era palpable y su amor parecía de cuento de hadas. Aunque su relación terminó, el cariño y el respeto mutuo entre ellos sigue siendo evidente. Su historia nos recuerda que a veces la vida imita al arte, y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Ahora, cambiemos de serie y hablemos de otra producción turca donde los celos y las rivalidades amorosas son el pan de cada día. Erkencikuz Erkencikuz es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles hasta que su hermana la obliga a encontrar un trabajo decente. Sanem consigue un puesto en una agencia de publicidad, donde conoce a Kandibit, un fotógrafo aventurero y el hijo mayor del dueño de la agencia. La serie nos transporta a un mundo de sueños, ambiciones y, por supuesto, mucho romance. Los protagonistas son Demet Özdemir, interpretando a la dulce y torpe Sanem, y Can Yaman, dando vida al carismático Can. La química entre ellos es explosiva y la serie se convirtió en un fenómeno mundial. Demet Özdemir aporta una frescura y autenticidad al personaje de Sanem que la hace irresistible. Su torpeza y espontaneidad la convierten en un personaje con el que el público se identifica fácilmente. Por otro lado, Can Yaman irradia carisma y sensualidad, y su interpretación de Kandibit es simplemente magnética. En Erkencikuz no hay una Melissa en particular que intente robarle el corazón a Can, pero sí hay varias mujeres que compiten por su atención. Una de ellas es Polen, la exnovia de Can, una mujer sofisticada y exitosa que regresa a la vida de Can decidida a recuperarlo. Polen representa el prototipo de mujer que la familia de Can aprueba, lo que genera aún más tensión entre ella y Sanem. Su presencia constante en la vida de Can es una fuente constante de inseguridad para Sanem. La reacción de Sanem ante la presencia de Polen es muy diferente a la de Eda. Sanem es más insegura y tiene menos confianza en sí misma, por lo que se siente amenazada por Polen y duda de su capacidad para conquistar a Can. La vemos cometer errores, dejarse llevar por los celos y hasta sabotear sus propias oportunidades con Can. Sin embargo, también la vemos crecer y madurar, aprendiendo a valorarse a sí misma y a confiar en el amor de Can. Su viaje de autodescubrimiento es uno de los aspectos más conmovedores de la serie. Erkencikuz es relevante porque nos muestra cómo la inseguridad y la falta de autoestima pueden afectar una relación. La presencia de Polen obliga a Sanem a enfrentarse a sus propios miedos y a luchar por su felicidad. Además, nos enseña que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación y el apoyo mutuo. Se trata de amar a la otra persona tal como es, con sus virtudes y defectos. Un dato curioso sobre Erkencikuz es que la serie se filmó en Estambul, mostrando la belleza y el encanto de la ciudad. Los paisajes, la música y la cultura turca son elementos clave que contribuyeron al éxito de la serie. La serie nos ofrece una ventana a la vida en Estambul, mostrándonos sus calles bulliciosas, sus mercados coloridos y su rica historia. Para terminar, vamos a analizar otra serie turca donde los celos y las rivalidades amorosas son el motor de la trama, Karasevda. Karasevda es un drama romántico que nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de minas de origen humilde, y Nihan Sezin, una joven artista de familia adinerada. Kemal y Nihan se enamoran perdidamente, pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. La serie nos sumerge en un mundo de pasiones prohibidas, secretos oscuros y venganzas implacables. Los protagonistas son Burak Özçivit, interpretando al apasionado Kemal, y Neslihan Atagul, dando vida a la sensible Nihan. La química entre ellos es desgarradora y la serie se caracteriza por su intensidad emocional. Burak Özçivit transmite una intensidad y determinación en su interpretación de Kemal que lo convierten en un héroe inolvidable. Neslihan Atagul, por su parte, logra capturar la fragilidad y la fuerza interior de Nihan, creando un personaje complejo y conmovedor.
En Karasevda la rivalidad amorosa no se centra en una tercera persona que intente robarle el corazón a Kemal o Anian, sino en las circunstancias externas que les impiden estar juntos. El antagonista principal es Emir Kozkolu, un hombre poderoso y manipulador que está obsesionado con Nihan y hará todo lo posible por mantenerla a su lado, incluso recurriendo a la extorsión y la violencia. Emir es un villano despiadado y calculador, dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. La reacción de Kemal y Nihan ante las artimañas de Emir es de desesperación y rebeldía. Kemal se siente impotente al no poder proteger a Nihan de las garras de Emir, mientras que Nihan se siente atrapada en un matrimonio infeliz y lucha por mantener viva la esperanza de reunirse con Kemal. La serie está llena de escenas de tensión, lágrimas y sacrificios, mostrando la profundidad del amor que Kemal y Nihan sienten el uno por el otro. Su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Karasevda es relevante porque nos muestra cómo el amor puede ser puesto a prueba por las presiones sociales, las ambiciones personales y las intrigas familiares. La serie nos plantea preguntas sobre la justicia, la venganza y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Nos hace reflexionar sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar por amor y sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Un dato interesante sobre Karasevda es que la serie ganó un premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Telenovela, lo que la consolidó como una de las producciones turcas más exitosas de todos los tiempos. Este reconocimiento internacional es un testimonio de la calidad de la serie y de su capacidad para conectar con el público a nivel emocional. Hemos visto 3 ejemplos de series turcas donde los celos y las rivalidades amorosas juegan un papel fundamental en la trama. Desde la comedia romántica de Lofis in the Air y Erkencicus hasta el drama intenso de Karasevda estas series nos muestran diferentes perspectivas sobre el amor, la pasión y los desafíos que enfrentan las relaciones. Vimos como la aparición de una Melissa, la sombra de una exnovia como Polen, o las manipulaciones de un villano como Emir, pueden poner a prueba el amor de los protagonistas y generar reacciones explosivas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto nuevas series turcas para agregar a su lista. A mí me encantan todas y cada una. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Qué opinan de las reacciones de los personajes ante los celos y las rivalidades amorosas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Besos turcos.